La Edad Media es famosa por sus castillos, caballeros y batallas épicas, pero pocos hablan de la cruda realidad laboral que millones de personas enfrentan a diario. Muchos oficios eran tan sucios, peligrosos y mal pagados que parecen sacados de una pesadilla. Aquí te voy a contar los 10 trabajos más desagradables y extremos de ese periodo oscuro. Vamos con esto. Número 1. Recolectores de orina, los primeros recicladores de la antigüedad. Antes de la revolución industrial y de la invención de los productos químicos sintéticos, la orina humana se consideraba un recurso industrial impredecible en muchas sociedades antiguas y medievales. Esto se debía a que la orina contiene una alta concentración de amoníaco, un compuesto nitrogenado que es un agente limpiador natural y un reactivo esencial en varios procesos artesanales. Los recolectores de orina, o también llamados urinatores o en algunas regiones hombres de la orina, eran hombres dedicados a recorrer las ciudades con cubos, tinajas o incluso carros, recolectando la orina que la gente arrojaba en recipientes públicos o directamente desde sus casas. La recolección podía ser de varios tipos, desde la orina fresca hasta la orina fermentada que tenía un olor muy fuerte, resultado de la descomposición de urea en amoníaco. Este fluido se usaba principalmente en 3 industrias claves: curtido de pieles. El amoníaco ayudaba a eliminar el pelo y grasas de las pieles de animales para transformarlas en cuero durable. Tintura textil. Se utilizaba para fijar los colores en las telas, principalmente en la producción de lanas y algodones. Fabricación de jabón. El amoníaco era un ingrediente básico para saponificar las grasas y aceites. Sin embargo, esta tarea, si bien esencial, estaba socialmente despreciada. Los recolectores vivían en los márgenes de la sociedad, enfrentando rechazo y aislamiento. Número 2. Bataneros, pisoteadores de lana con olor a amoníaco. Los bataneros eran artesanos especializados en la producción de telas a partir de lana cruda, y su trabajo era fundamental para la industria textil medieval. La lana recién esquilada no podía utilizarse tal cual, necesitaba un proceso para limpiarla, compactarla y darle resistencia. Este proceso se llama abatanado o batanado y consistía en varios pasos que implicaban el uso intensivo de orina fermentada mezclada con arcilla o cenizas. La mezcla producía una reacción química gracias al amoníaco de la orina, ayudando a desengrasar la lana y a facilitar la compactación de las fibras. Pero el método más característico y cruel era el pisoteo manual. Los bataneros metían sus pies desnudos en grandes cubas donde la lana se remojaba y luego, durante horas, pisoteaban la mezcla para entrelazar las fibras y eliminar impurezas. Este trabajo requería fuerza física extrema y una resistencia increíble a los olores nauseabundos. Incluso, el aire en las calles donde trabajaban se impregnaba del olor característico del amoníaco y otros compuestos orgánicos, y era común que los bataneros tuvieran problemas respiratorios crónicos, piel irritada y problemas oculares. Número 3. Los curtidores, maestros del cuero y del mal olor. El trabajo de los curtidores es otro ejemplo emblemático de cómo los oficios medievales podían ser indispensables pero repudiados. El proceso de curtido de pieles para convertirla en cuero durable y flexible era una operación larga, sucia y nauseabunda. Los curtidores comenzaban sumergiendo las pieles crudas en cubas repletas de orina humana. Cuando no había suficiente orina, se reemplazaba por mezclas aún más desagradables como excrementos de perros, gallinas o estiércol, que ayudaban a descomponer la grasa y el pelo adherido a la piel. Durante meses, las pieles se mantenían en estas cubas para que se ablandaran y se volvieran aptas para la fabricación de zapatos, cinturones, armaduras y monturas. El olor que desprendían estas curtiduras era tan intenso y penetrante que ni siquiera el viento podía disiparlo completamente. Pero ojo, porque incluso existían normas sociales que limitaban sus relaciones con el resto de la población, incluyendo restricciones para casarse fuera de su gremio, ya que su olor impregnaba todo lo que tocaban. A pesar de la marginización, sus productos eran absolutamente esenciales, usados no solo para ropa y calzado, sino también para equipamiento militar y artículos de uso cotidiano.
Número 4. Agricultores de Gong, los héroes del fertilizante humano. El término Gong era un eufemismo para referirse al excremento humano. En la Edad Media, la gestión de los residuos humanos era un desafío constante, sobre todo en las ciudades amuralladas donde no existían sistemas modernos de alcantarillado. Los agricultores de Gong eran los encargados de limpiar pozos negros, letrinas públicas y fosas sépticas primitivas, a menudo descendiendo a estos espacios a pulmón, sin ninguna protección para remover toneladas de excrementos acumulados. Este trabajo era extremadamente peligroso. Los gases tóxicos acumulados en las fosas, como el metano y el sulfuro de hidrógeno, podían provocar asfixia o intoxicación fulminante. Muchos murieron en el cumplimiento de sus funciones. A pesar de su trabajo repulsivo, su papel era vital para la agricultura. El excremento humano, mezclado con otros residuos orgánicos, se usaba como fertilizante natural debido a su alto contenido de nitrógeno y fósforo. En épocas donde no existían fertilizantes químicos, esto aseguraba que los cultivos fueran productivos y las comunidades pudieran alimentarse. Número 5. Sacamuelas, torturadores dentales sin anestesia. En un mundo sin odontología moderna ni anestesia, los sacamuelas representaban la última esperanza para quienes sufrían dolores dentales insoportables. Estos personajes eran más bien artesanos que profesionales de la salud, sin formación médica formal ni conocimientos profundos de anatomía o higiene. Armados con herramientas rudimentarias como alicates toscos, cuchillos y pinzas improvisadas, extraían dientes afectados por caries, infecciones o golpes. El procedimiento era brutal y sumamente doloroso. No existía anestesia y el paciente era sometido a tirones violentos que con frecuencia causaban fracturas en la mandíbula o abscesos posteriores. Algunos sacamuelas intentaban calmar el dolor con alcohol, hierbas o brebajes adormecedores, pero la mayoría trabajaba sin estas ayudas. Los procedimientos a menudo se realizaban en público o en mercados, convirtiéndose en un espectáculo popular. Era común que acompañaran las extracciones con canciones, bromas o distracciones para aliviar la tensión y el miedo del paciente, una muestra más de la crudeza y la falta de opciones médicas de la época. Estas prácticas reflejan no solo la ignorancia médica medieval, sino también la desesperación humana entre el dolor y la enfermedad, cuando la falta de recursos llevaba a soluciones primitivas y peligrosas. Pero antes, si te está gustando este contenido y quieres seguir descubriendo más sobre la historia, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. ¡Sigamos! Número 6. Cazadores de ratas. La guerra silenciosa contra las plagas urbanas. Y es que en las ciudades medievales, la basura y el desorden sanitario era un problema enorme. Las calles se llenaban de desperdicios, restos de comida y excrementos, lo que convertía estos espacios en un paraíso para las ratas. Estas criaturas no solo arruinaban alimentos y materiales, sino que también eran vectores de enfermedades terribles. Los cazadores de ratas tenían una labor fundamental para la salud pública, aunque poco valorada y extremadamente peligrosa. Armados con sus manos desnudas, palos, trampas y acompañados a menudo de perros entrenados o hurones animales expertos en perseguir a estos roedores, recorrían los barrios, callejones y bodegas buscando eliminar la amenaza. Para recibir su pago, debían presentar pruebas tangibles, colas de ratas cortadas como evidencia de su captura. Esto, sin embargo, llevó a una insólita práctica. Algunos cazadores liberaban ratas preñadas para asegurar que siempre hubiera crías y así mantener su fuente de ingresos. El riesgo era inmenso. Las mordeduras de rata fácilmente se infectaban con bacterias, causando heridas graves e incluso la muerte. Pero aún más aterrador era el hecho de que las pulgas que parasitaban a las ratas eran portadores de la peste bubónica, la gran responsable de la muerte de millones durante la Edad Media. Número 7. Operadores de grúas de rueda. Equilibrio y muerte a gran altura. La construcción de las catedrales góticas en la Edad Media es una de las hazañas de ingeniería y arte más impresionantes jamás logradas por la humanidad. Estas gigantescas estructuras, con
Sus altos arbotantes, vitrales y pináculos desafiaban la gravedad y la tecnología de su época. Sin embargo, detrás de la majestuosidad que hoy admiramos, había miles de trabajadores anónimos expuestos a riesgos constantes, entre ellos los operadores de las grúas de rueda, cuyo papel fue vital y cuyo peligro era extremo. Para levantar enormes bloques de piedra que podían superar la tonelada de peso, más de 1000 kilogramos, no existían grúas modernas ni maquinaria motorizada. Los artesanos medievales usaban la ingeniosa rueda de carro o rueda humana, una estructura de madera gigante, similar a una rueda de hámster para personas, con un diámetro que podía superar varios metros. Pero claro, dentro de una gran rueda de madera, un operador caminaba para hacerla girar, activando poleas y cabrestantes que elevaban pesadas cargas. Aunque el mecanismo era simple, el trabajo era brutal. El operador debía mantener el equilibrio mientras caminaba en altura, sin arneses ni protecciones. Pese a ser vitales para construir catedrales góticas, estos hombres quedaron en el olvido histórico. Mal pagados y sin reconocimiento, su esfuerzo físico y su valentía fueron esenciales para levantar monumentos que aún hoy impresionan al mundo. Número 8. Recolectores de sanguijuelas, voluntarios del vampirismo medicinal. En la Edad Media, la medicina se encontraba en un terreno muy diferente al actual. Aunque los conocimientos empíricos comenzaban a surgir, la mayoría de los tratamientos estaban basados en teorías antiguas y muchas veces erróneas, especialmente la teoría de los 4 humores, que postulaba que la salud dependía del equilibrio de sangre, flema, bilis negra y bilis amarilla. Una de las prácticas más comunes para equilibrar esos humores era la sangría, la extracción controlada de sangre para tratar todo tipo de dolencias, fiebre, inflamaciones, dolores de cabeza e incluso problemas mentales. Para realizar la sangría se utilizaban sanguijuelas, esos pequeños anélidos que se adhieren a la piel y succionan sangre. Además, los recolectores de sanguijuelas trabajaban en pantanos, caminando descalzos para atraer a estos parásitos y capturarlos, luego venderlos a médicos y boticarios. Su labor era peligrosa, sufrían heridas, infecciones y enfermedades debido a las condiciones insalubres. A pesar del riesgo, el oficio duró siglos por la alta demanda médica. Con el avance de la ciencia, la sangría cayó en desuso y esta profesión desapareció, dejando un testimonio del sacrificio humano en nombre de la medicina antigua. Número 9. Barrenderos de la peste negra, enterradores del horror y desesperanza. La peste negra es, sin duda, uno de los episodios más oscuros y devastadores de la historia de Europa. Entre 1347 y 1351, esta pandemia de peste bubónica arrasó con casi la mitad de la población europea, generando un caos social y sanitario sin precedentes. En medio de esta tragedia surgió un grupo de trabajadores con la misión más horrible y deshumanizante: limpiar las calles de cadáveres y enterrarlos. Estos hombres, a menudo llamados barrenderos o enterradores de la peste, tenían la tarea de recoger cuerpos apilados en las vías públicas, en plazas y dentro de las viviendas para evitar la propagación de la enfermedad. Armados con ganchos largos, intentaban mantener distancia de los cuerpos putrefactos y evitar contagiarse. Los recolectores de cadáveres durante la peste usaban mascarillas rudimentarias con hierbas, creyendo que purificaban el aire, aunque no servían realmente. Transportaban cuerpos a fosas comunes de hasta 12 metros, cubriéndolos con cal. El trabajo era agotador y traumático, y muchos recurrían al alcohol para soportarlo, provocando caos y desorden. A pesar del estigma y las duras condiciones, su labor fue clave para evitar el colapso sanitario en plena pandemia. Número 10. Verdugos, los ejecutores solitarios del terror y la justicia. El verdugo medieval era el rostro más sombrío y temido del sistema judicial. Su trabajo consistía en administrar la pena capital y las torturas, una función necesaria para mantener el orden y la ley, pero que a la vez cargaba con una enorme carga moral y social. Los verdugos eran responsables de ejecutar sentencias mediante métodos violentos y públicos.
decapitaciones con hacha o espada, ahorcamientos, desmembramientos y torturas diseñadas para extraer confesiones o escarmentar a la población. La brutalidad de sus métodos buscaba tanto el castigo como el espectáculo, un recordatorio vivo del poder de la justicia. Sin embargo, esta función les acarreaba una marginación social absoluta. Eran considerados impuros, malditos o portadores de mala suerte, por lo que vivían aislados, frecuentemente en barrios apartados, y se casaban únicamente entre ellos para evitar contagiar su maleficio. Y es que el oficio de verdugo se heredaba dentro de familias y requería conocimiento del cuerpo para causar el menor sufrimiento posible. Además de ejecutar, también cobraban impuestos, actuaban como alguaciles o curanderos. Aunque esenciales para la justicia medieval, eran marginados, simbolizando el crudo equilibrio entre castigo, miedo y exclusión social. Pero claro, cuando pensamos en la Edad Media, solemos imaginar castillos, caballeros, reyes y grandes batallas, pero más allá de esa imagen romántica, existía una realidad mucho más cruda, en la que la supervivencia cotidiana recaía en personas que realizaban los trabajos más desagradables, peligrosos y marginados. Aunque ignorados por la historia, estos oficios fueron esenciales para que la sociedad medieval pudiera funcionar. En un tiempo donde no existía el concepto moderno de higiene, las ciudades estaban llenas de basura, aguas contaminadas, cadáveres y enfermedades. No había sistemas de alcantarillado eficientes, ni tratamientos médicos efectivos. Las infecciones se propagaban con facilidad y muchos procedimientos hoy curables eran mortales. En medio de este panorama, ciertos trabajadores se enfrentaban a lo que nadie más quería hacer. Estos eran los enterradores, verdugos, recolectores de sanguijuelas, limpiadores de letrinas y calles, entre otros. Su labor los ponía cara a cara con la muerte, la suciedad extrema, enfermedades infecciosas y condiciones físicas brutales. Lo más trágico es que, además del peligro físico, sufrían el rechazo social. Eran vistos como impuros, portadores de mala suerte o simplemente despreciables. Vivían aislados, estigmatizados y muchas veces eran condenados al olvido. A pesar de todo esto, seguían trabajando. Lo hacían sin protección, sin conocimiento médico suficiente, sin apoyo psicológico y casi siempre sin un salario digno. Sus herramientas eran rudimentarias, sus ropas inadecuadas y su salud constantemente amenazada. Pero sin ellos, las ciudades se habrían convertido en focos incontrolables de infección y caos. El verdugo, por ejemplo, además de aplicar penas de muerte, a veces también ejercía funciones administrativas o incluso médicas, y aún así era temido y marginado. Los recolectores de cadáveres durante epidemias trabajaban hasta la extenuación, transportando cuerpos a fosas comunes sin más protección que telas empapadas en vinagre. Los limpiadores de letrinas y basureros vivían rodeados de podredumbre, sin descanso ni reconocimiento. Estos oficios, tan duros como necesarios, nos recuerdan que la historia no solo fue construida por reyes y batallas, sino también por personas anónimas que, desde las sombras, hicieron posible la supervivencia colectiva. Su esfuerzo fue la base sobre la que levantamos las estructuras sociales, sanitarias y laborales que hoy damos por sentadas. Gracias a ellos y al paso del tiempo, la humanidad ha aprendido. Hoy contamos con avances como agua potable, atención médica, leyes laborales y una mayor conciencia de la dignidad humana. Por eso, recordar a estos trabajadores olvidados no es solo un acto de justicia histórica, sino un reconocimiento a la resistencia y sacrificio sobre los que se construyó el mundo moderno. Sin ellos, la Edad Media y nuestra historia estaría incompleta. Y te recuerdo esto: si te ha parecido interesante este recorrido por los oficios más peligrosos y olvidados de la Edad Media, te invito a que formes parte de nuestra comunidad que busca descubrir y valorar la historia desde todos sus ángulos. No olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ningún nuevo video, donde seguimos explorando los detalles fascinantes y muchas veces ignorados de nuestro pasado.
Dale al botón de suscripción y activa la campanita para recibir las notificaciones y estar siempre al día con nuestro contenido. Gracias por acompañarme en esta exploración histórica profunda y honesta. Espero verte en el próximo video, donde continuaremos descubriendo juntos los secretos y las historias que el tiempo ha dejado en las sombras, para que nunca olvidemos el sacrificio de quienes nos precedieron.